Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Desde Sameta que estamos trabajando y dando apoyo a esta semana del instalador electricista que han organizado nuestros amigos de IERIC y Pelva Materiales Eléctricos. Por lo tanto, nos han invitado muy amablemente a participar y transmitir en varios segmentos parte de nuestro conocimiento que tenemos en sistemas de bandejas portacables. Por lo tanto, vamos a dar inicio a esta presentación que está centrada en lo que es el concepto de cálculo de sistemas de bandejas portacables. Bien. Primero una breve presentación de quién es Samet, quiénes somos. Básicamente, nuestra empresa, somos una empresa metalúrgica, líder en el segmento de fabricación de sistemas de bandejas portacables y otros elementos complementarios para instalaciones eléctricas del tipo industrial y también tipo comercial y muchas veces domiciliario aplican nuestros sistemas de bandejas portacables. Tenemos más de 52 años de experiencia, con lo cual esto nos ha permitido diseñar muchísimas variantes y muchísimas aplicaciones específicas en cuanto a soportes, fijaciones para distintas situaciones que se requieren para poder montar correcta y rápidamente un sistema de bandejas portacables, lo cual se ve reflejado en una amplia paleta de productos de más de 2.000 artículos individuales que componen nuestros sistemas de bandejas portacables de manera frecuente y recurrente, que están presentes en todo el país para cualquier tipo de instalación eléctrica a través de una red de más de 200 distribuidores, de los cuales Pelva forma parte, lógicamente, con lo cual este tipo de productos que vamos a ver el día de hoy se pueden conseguir en cualquier lugar del país para ejecutar cualquier tipo de instalación eléctrica. Todo esto lo hacemos desde una planta industrial muy moderna que tenemos en la localidad de Moreno, que tiene más de 7.600 metros cuadrados de superficie productiva implantada, y que, para ponerlo en otros términos, podemos fabricar el equivalente a una Torre Eiffel y media por año. Bien, entrando en el tema que nos atañe en esta charla del día de hoy, siempre te recordamos que un sistema de bandejas portacable, por más que esté hecho de, digamos, acero, plegado, soldado, doblado, es un producto eléctrico. Por lo tanto, tiene que responder a una norma de producto eléctrico propiamente dicha, como en este caso nos aplica la IEC 61537 del año 2006, que define características técnicas y físicas que debe cumplir un producto eléctrico. En cuanto a la norma de aplicación, en la República Argentina aplica el reglamento EA 9364 del año 2006, partes 5 y también en la parte 771 aparecen muchísimos aspectos que vamos a tener en cuenta el día de hoy sobre los sistemas de bandejas portacables y cómo lograr su utilización de manera correcta. Y finalmente, la tercera pata que nos marca un buen producto eléctrico o de cualquier índole, son las normas de calidad, que son intrínsecas o propias de cada organización y que nos da un respaldo en cuanto a los diseños, la trazabilidad, etcétera, que está implícito en la norma ISO 9001 del año 2015 que estamos certificados. Hoy en día, ¿cómo se elige un sistema de bandejas portacables? Básicamente, durante muchísimos años no teníamos información profunda en este aspecto, en este tópico, y básicamente la elegíamos por el espesor de la chapa, ¿sí? Entonces, bueno, llegábamos y decíamos, quiero una chapa perforada, una bandeja perforada de chapa 0,9 o una bandeja escalera de 2,1, de ala 64 o de ala 90, pero por características físicas en cuanto a dimensiones del producto, ¿sí? Todo esto ha cambiado desde la adaptación por parte de gran parte del mercado de la norma IEC 61537, que nos permite hacer una elección más racional del punto de vista técnico, pero también lo que vamos a ver ahora
está centrado en la forma racional de elegir un sistema de bandejas portacables prescripto en el reglamento AEA 9364. ¿Sí? Acá tenemos una simpática bandeja portacables con su correspondiente conexión de puesta a tierra, como corresponde, ¿sí? O conexión equipotencial para ser más precisos, y que vamos a analizar del punto de vista de la IEC cuál es el parámetro central a tener en cuenta, cuál es el contenido que tenemos en el reglamento AEA 9364 y cuáles son las soluciones que tenemos para hacer todo este combo de manera ágil y segura en el concepto Smart Tray, ¿sí? Básicamente, una de las características que tenemos con los sistemas de bandejas portacables es que cuando es un sistema nuevo y lo diseñamos desde cero, hacemos todos los cálculos perfectos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para nuestro sistema de cables que vamos a tender sobre la bandeja, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede y cuál es la radical diferencia que tiene un sistema de bandejas portacables respecto de otro tipo de canalizaciones? Canalizaciones cerradas como, por ejemplo, un ducto o, por ejemplo, una cañería. En una cañería, nosotros no podemos ocupar el 100% del espacio disponible porque físicamente es muy difícil hacer el tendido de los cables. En una bandeja portacables, como es una canalización del tipo abierta, que si bien puede llevar tapa, normalmente son abiertas, lo que sucede es que hacemos nuestro cálculo, nuestra instalación inicial, y después con el tiempo y las necesidades y el requerimiento de nuevos circuitos, se empiezan a apilar dentro del sistema de bandejas portacables otra cantidad de cables hasta que la bandeja queda totalmente llena o incluso sobrepasada en cuanto a su capacidad lógica y racional, ¿sí? Esto es algo a tener en cuenta, principalmente teniendo en cuenta lo que es la visión IEC, que básicamente está centrado en la capacidad de carga de la bandeja, no solo centrarnos en calcular cuál es la carga para el momento inicial de esa bandeja, sino tener en cuenta las previsiones de ampliación que son cosa diaria y que van a terminar sucediendo. Dentro del enfoque de la IEC 61537, lo que tenemos que tener en cuenta es la carga de trabajo admisible, ¿sí? La carga de trabajo admisible se ensaya de acuerdo al apartado 10.3 en el punto 1, donde determinamos la carga que puede soportar ese sistema de bandejas portacables con seguridad en kilogramos por metro, el vano, cuál es la distancia entre apoyos típica que vamos a tener en nuestra instalación, y después el esquema de montaje. Que este punto del esquema de montaje, ¿sí?, está íntimamente relacionado con la forma en la que se hace el ensayo, ¿sí? Y nosotros dentro de SAMET hemos adoptado el ensayo hacerlo de la manera más crítica posible, que es con la unión en el centro del vano. ¿Esto qué significa? Que a mitad de los puntos de apoyo, sí o sí, en mi ensayo yo tengo que tener una unión. ¿Por qué? Porque es el punto mecánicamente más comprometido. ¿Ok? Acá vemos nuevamente el esquema donde se suman muchísimos cables. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que termina sucediendo con todas las instalaciones. Ya pasando a lo que es el reglamento AEA 9364, ¿sí? Primero tenemos que conocer qué tipo de conductores son los que se pueden tender sobre la bandeja. Tanto para conductores de potencia como conductores de mando y señalización, el conductor aceptado y normalizado es el conductor que se le conoce como conductor tipo subterráneo, ¿sí? De acuerdo a las normas IRAN 2178 o 62266 para cables de potencia y los de mando de señalización IRAN 2268. Básicamente, ¿cuál es la característica? Que el aislamiento, el nivel de aislamiento que tiene ese conductor, tiene una tensión de funcionamiento de 600 a 1 kilovoltio monofásico trifásico. ¿Qué significa esto? Que es un conductor que tiene más del doble de aislamiento respecto de la tensión nominal del sistema. Únicamente podemos utilizar conductores bajo IRAM 247.3 o conductores desnudos o cables para el conductor de protección o conductor equipotencial. Los parámetros a tener en cuenta son los siguientes. Primero, para un tendido de potencia, donde tengamos mezclado o todo cables de potencia y algunos cables de mando y señalización, se puede utilizar hasta el 80% del ancho de la bandeja para una instalación nueva. ¿Qué significa esto y cómo se hace el cálculo? Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es
el diámetro de cada uno de los cables, los espacios de separación entre ellos y hacer la sumatoria de todo esto. ¿Ok? Sumar diámetro 1, espacio 1, diámetro 2, espacio 2. Si los cables están pegados todos juntos, simplemente serán los diámetros exteriores de los cables. Con una pequeña truquito, ¿sí? Conceptualmente no se puede entender cables de potencia más que en una sola capa, en una instalación nueva. Con la excepción de los cables unipolares que, si pertenecen al mismo circuito, se pueden agrupar en forma triangular o en forma cuadrada, si es que tiene neutro ese circuito específicamente, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hago es la sumatoria de todos los diámetros y todos los espacios de separación y tiene que ser menor o igual al 80% del ancho de la bandeja. ¿Para qué? Para tener un 20% de reserva como mínimo. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, del caso de los cables unipolares, distintas formas de agruparlos. Por ejemplo, acá tengo 3 configuraciones en 3 bolillos, ¿sí? De cargas trifásicas perfectamente equilibradas, sin neutro. Y esa misma configuración, en función del alto, de lo que es el ala útil de la bandeja, ¿sí? Yo lo puedo poner de manera coplanar, porque el alto no me da para ponerlo en configuración triangular, o si tengo una bandeja con suficiente ala útil, las puedo instalar digamos, apilando cada uno de esos circuitos. Cuando vamos a una bandeja que la vamos a utilizar específicamente para lo que es mando y señalización, ¿sí? Acá podemos utilizar hasta el 40% como máximo, es lo que recomienda el reglamento AIA, pero no del ancho de la bandeja, sino de la sección transversal. ¿Cómo calculamos esa sección transversal? Básicamente lo que hacemos es tener en cuenta cuál es el ala útil, que es el ala interna de la bandeja. En el caso de los sistemas de bandeja perforada, por el espesor de las chapas que se utiliza es prácticamente el mismo, pero en una bandeja escalera sí hay diferencia entre el ala comercial, que es la que conocemos como ala 64, ala 65 y el ala interna, y el ancho nominal de la bandeja. Básicamente tenemos que hacer ese cálculo que nos da la sección en milímetros cuadrados y luego tener en cuenta cuál es la sección total que tiene externa ese conductor, ¿sí? Que no es la sección nominal, no son los, por ejemplo, 2,5 o 4 milímetros cuadrados de un conductor de mando y señalización, sino es la suma, es el ancho total. Básicamente lo calculamos con el diámetro del cable, haciendo el cálculo del área o de la superficie de ese círculo de manera teórica, ¿sí? La gran diferencia que hay entre un sistema de cableado de potencia y uno que sea exclusivamente de mando y señalización, que en este último el reglamento sí nos admite que se instalen múltiples capas y tiene muchísima lógica porque básicamente las señales son, digamos, son circuitos eléctricos, se manejan potencias muy bajas, con lo cual el efecto que hay de calentamiento del cable, de pérdidas por efecto Joule, es mínimo. En el otro caso, en el caso del circuito de potencia, básicamente ahí sí tenemos una gran disipación de calor y necesitamos tener espacio y, digamos, un espacio libre para que el calor fluya y no quede concentrado y potencialmente termine dañando la aislación de los cables. Cuando hablamos de sistemas de cableado, cuando instalamos de potencia, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el tipo de sistema de bandejas portacables que estamos utilizando y el factor de agrupamiento. Estas tablas que vemos en la presentación son parte del reglamento AEA y básicamente lo que hacen es, nos dan una indicación de cuál es el factor de derrateo, ¿sí? O el factor de disminución de la corriente nominal que podemos manejar en ese cable, perdón, de la corriente que podemos manejar en ese cable respecto de la corriente nominal cuando el cable está instalado solo y en condiciones ideales, o sea que no tiene, digamos, ningún otro cable alrededor que le transmita calor, etc. Acá vemos que hay una diferencia entre, por ejemplo, bandejas tipo escalera y bandejas de fondo sólido, que para el reglamento, recordemos, las bandejas perforadas se las considera de fondo sólido por el porcentaje de perforaciones que tienen en la base. Y vemos que, por ejemplo, para
una bandeja con un solo cable, la diferencia, por ejemplo, entre una bandeja escalera y utilizar una bandeja del tipo perforada sería solo del 3%. Ya cuando tenemos mayor cantidad de cables instalados en la misma bandeja con la utilización o la aplicación de tendidos de potencia, se empieza a ampliar esa diferencia por el calentamiento que van generando todos los cables en simultáneo. En síntesis, la diferencia de la corriente que podemos manejar respecto de la nominal está entre un 3 y un 10%, dependiendo de la cantidad de circuitos o número de cables que tengamos instalados en esa bandeja y la cantidad de bandejas que tengamos en paralelo, o sea, apiladas una encima de la otra. Esto tiene mucha lógica también porque, como todos sabemos, en este tipo de configuración, por ejemplo, el calor que generen los cables que están en esta bandeja va a ir hacia arriba y va a afectar la capacidad de disipar o la cantidad de calor que puede disiparse en la bandeja que está puesta encima por una cuestión de convección natural, básicamente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí?, de un dimensionamiento de sistema de bandejas portacables. Tenemos que hacer una instalación en un laboratorio donde vamos a llevar desde, por ejemplo, el tablero principal o la acometida, vamos a llevar toda la energía que tenemos que trasladar a una planta productiva, a un tablero importante, y que necesitamos, por ejemplo, 7 conductores de 3 por 185 con 95 de neutro. Los datos que tenemos que sacar de la tabla o de los datos técnicos del propio cable son básicamente dos. Primero, cuánto pesa ese cable para poder calcular cuál es la carga de trabajo admisible que tiene que tener esa bandeja como mínimo y cuál es el diámetro para poder calcular el ancho de la bandeja. Teniendo esos datos, el cálculo es muy sencillo. Peso de los cables. Bueno, tengo 7 cables que pesan 7 kilogramos cada uno. Mínimo, nuestro sistema de bandeja portacable tiene que soportar 49 kilogramos por metro. Y esto es para las condiciones iniciales cuando estamos haciendo el cálculo de una instalación nueva. Y después, el ancho del sistema. ¿Cómo hacemos el cálculo? Decimos, bueno, a ver, cada cable tiene 47 milímetros, son 7 cables en total, son unos 330 milímetros, 328 para ser más precisos y exactos. Y después no los voy a dejar separados un diámetro, los voy a considerar como que el cable, digamos, están, del punto de vista de disipación térmica, están agrupados, están en contacto uno con otro, pero sí, para poder facilitar el montaje, tengo en cuenta de que voy a tener unos 10 milímetros para poder presentar el cable en una bandeja, etcétera, etcétera. Esta sumatoria me da 400 milímetros de ancho mínimo necesario para hacer esa instalación. Cuando le sumo el 20% de espacio de reserva, ahí me sale que mi ancho mínimo que voy a necesitar es como mínimo una bandeja de 480 milímetros. Como no existe esta bandeja de 480 milímetros, voy a tener que pasar al modelo inmediatamente superior que esté disponible. Entonces, el resultado básicamente me puedo hacer el siguiente ejercicio mental, es decir, a ver, necesito que mi sistema de bandejas soporte como mínimo 50 kilogramos por metro, ¿sí? El ancho mínimo 480, bueno, voy al modelo inmediatamente superior, 600 milímetros. Acá podría elegir una bandeja escalera o una bandeja perforada, dependiendo de cuál es el ala útil que tenga cada una de ellas. Afortunadamente, como tengo un diámetro de 47 milímetros, tanto una bandeja perforada Smart Tray, que tiene un ala útil de 50 milímetros, como una bandeja escalera Smart Tray de ala 90, que tiene 70 milímetros de ala útil, serían perfectamente utilizables. Entonces, estos son mis parámetros con los cuales hago la elección racional de mi sistema de bandejas portacables. Finalmente, para hacer la verificación de este cálculo, lo que tengo que hacer es nuevamente ir a las tablas que están en el reglamento AEA y ver en función del número de conductores, que acá voy a tener más de 6, o sea, tendría que aplicar el factor de 9 conductores, cuántas bandejas voy a tener en paralelo, solamente una, y ahí elegiré si de la corriente nominal que tengo de cada uno de esos cables afectada por un factor de 0,78 es suficiente, o si también lo puedo utilizar con una bandeja que, de fondo
sólido, que serían las del tipo perforada, en este caso, como se las conoce normalmente en el mercado, también podrían ser aceptables. Una vez que hago esa verificación, yo ya puedo ir tranquilo a proceder a hacer mi instalación, sabiendo que del punto de vista mecánico, geométrico y del punto de vista eléctrico está verificado el sistema de punta a punta. Para facilitar esta tarea, nosotros hemos desarrollado en SAMET, ¿sí? Un sistema para, digamos, hacer este cálculo, que lo hemos incorporado dentro de lo que se llama el SAMET University. ¿Ok? El SAMET University, básicamente, lo que nos permite es, a través de un pequeño, digamos, logueo que tenemos que hacer, básicamente nos podemos registrar, donde vamos a tener muchísima información disponible, aparte del calculador, realizar este cálculo de manera sencilla y muy amigable. Una vez que nos registramos y hacemos el login, vamos a ver esto que vemos acá, ¿sí? Que básicamente tenemos el calculador de bandejas, ¿sí? La librería CAD, por ejemplo, todos webinars y tutoriales, distintos tipos de información. Cuando vamos al calculador, el calculador nos permite lo siguiente, ¿sí? Primero, elegir el tipo de sistema, si vamos a hacer un sistema de potencia o un sistema de mando y señalización. Y en función de la elección de estos parámetros, ¿sí? Nosotros vamos a poder hacer el tendido con diferentes lógicas. Por ejemplo, vamos a hacer un tendido de potencia, que son los más usuales y los más regulares, ¿sí? Una vez que elijo el tendido de potencia, ya me quedan seleccionados distintas marcas que tenemos en el mercado, ¿sí? De cables. Vamos a tomar, por ejemplo, Prysmian, por decir algo, ¿sí? Y acá tenemos todo el listado de cables de cobre y cables de aluminio, por ejemplo, que tienen en sus catálogos este fabricante. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner una instalación que requiera un tendido de cables unipolares, ¿sí? Que los voy a poner apilados porque pertenecen al mismo circuito. Y acá vamos a ver qué pasa. Fíjense que no me deja tender más de 4 cables. ¿Por qué? Porque justamente los estoy agrupando como si fuesen un solo conductor, un solo circuito. Entonces, lo máximo que puedo poner es 4 cables. Básicamente es para una instalación de trifásica más neutro. ¿Lo voy a poner separado del resto, sí o no? Separado significa separado un diámetro respecto del siguiente circuito. Si no, esto lo que me va a terminar afectando es cuál es la corriente que puedo manejar en función de la corriente nominal de ese conductor o de ese cable, ¿sí? Para ese típico de instalación. Vamos a decirle que lo vamos a poner separado y que de este circuito voy a tener 2 tendidos. Adicionalmente, tengo otros circuitos menores que voy a atender por el sistema de bandejas portacables y también los voy a elegir de la tabla. Por ejemplo, vamos a tener otro circuito de 4x25, uno solito, ¿sí? Pero este no lo vamos a poner separado, ¿sí? Lo vamos a poner pegado para poder hacer el cálculo. Y vamos a tener otro circuito, supongamos de 2x25 para alimentar tableros seccionales de iluminación. ¿Sí? Bueno, lo ponemos, listo. Una vez que tenemos armado nuestro sistema de cableado, que es lo que queremos instalar sobre el sistema de bandejas portacables, le damos clic acá en calcular. Se toma unos segundos. Y acá nos indica el sistema de nuestro calculador de bandejas portacables sobre qué sistema de bandeja podríamos hacer el montaje y la instalación de este cableado. Básicamente nos indica que podemos hacerlo en una bandeja de 300 milímetros Smart Tray perforado o en una bandeja de 300 milímetros Smart Tray escalera, ¿sí? Tanto con terminación galvanizada en origen como galvanizada por inmersión en caliente si la instalación va en un lugar donde el factor de corrosión lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos indica además? Obviamente cuáles son los métodos de cálculo que tenemos que tener en cuenta para hacer la corrección de esa corriente nominal, la corriente admisible de ese circuito,
de acuerdo al reglamento EA, en función de cuál es el sistema de bandeja que vayamos a utilizar. ¿Ok? Esto, básicamente, nosotros después lo podemos imprimir para tener, digamos, un registro de lo que hicimos. ¿Y qué es lo que calcula este calculador de bandejas portacables? Justamente hace la sumatoria de todos los diámetros de los cables, los espacios de separación de un diámetro o nada, que le hemos dicho, y nos da una idea muy aproximada de cuál es el ancho de bandeja. Además, hace el cálculo teniendo en cuenta cuál es el ala útil y el diámetro, la máxima altura que voy a tener de esos cables, estén apilados o no. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio donde vamos a poner otro tendido de cables de unipolares que van a sobrepasar el ala útil de la bandeja de 50 milímetros y vamos a ver cómo esta no aparece como una opción disponible. ¿Ok? Y también verifica, aparte, cuál es el peso de los cables que tenemos respecto de la carga de trabajo admisible de cada uno de nuestros sistemas de bandejas portacables. Es decir, hace un cálculo integral de toda la aplicación que estamos diseñando. Vamos a limpiar para hacer un segundo cálculo, como les comentaba. Nuevamente elegimos un sistema de potencia. Vamos a tomar ahora otros cables, pero vamos a ir con cables ya más importantes. Cable de 240 milímetros, unipolares, ¿sí? Los vamos a apilar y vamos a hacer el mismo ejercicio de poner dos circuitos, también separados, agregar, agregar. Y ahora vamos a poner el resto de los cables de otros circuitos menores. Por ejemplo, vamos a poner de 4x16. No lo vamos a poner separado. Y vamos a poner otro circuito de 3x25, solamente uno. No lo vamos a poner separado. ¿Ok? Fíjense que en los cables que sean bipolares, tripolares, tetrapolares, no existe la opción de apilado, no está disponible. ¿Por qué? Porque básicamente el reglamento AEA no me lo permite. ¿Sí? Esta opción está únicamente disponible para los cables unipolares. Bien, una vez cargado nuestro sistema de cables, procedemos nuevamente a hacer el cálculo. Y fíjense que para este sistema de cableado que vamos a instalar, aparecen únicamente las bandejas escalera Smart Tray a la 90, que tiene un ala útil de 70 milímetros, tanto en la terminación galvanizada en origen como en la galvanizada por inmersión en caliente. ¿Por qué? Porque justamente el calculador lo que tiene en cuenta es que para estos cables de 240 milímetros, cuando los apilo, supera el ala útil que tengo en una bandeja del tipo perforada. Por lo tanto, la deja afuera de, digamos, de las opciones que tengo disponibles. Bien, en esta primera parte, presentando este simpático sistema de cálculo, hasta acá hemos llegado. Seguiremos en otras intervenciones que vamos a tener a lo largo de estas, digamos, emisiones que están organizando nuestros amigos de Pelva y Ayeric, con otros temas. Por lo tanto, si tienen alguna consulta específica sobre este segmento de cálculo del sistema de bandejas portacables, los invitamos a escribirnos a el contacto web @samet.com.ar, que es nuestro correo de contacto para este tipo de iniciativas, donde nos pueden mandar todas las preguntas que tengan, sino también a través de nuestro chat, cuyo número está disponible en la página web. También nos pueden hacer consultas en horario, digamos, horario laboral, sobre esta innovación que hemos introducido en nuestro nuevo sitio web y otras dudas o sugerencias o consultas que puedan tener sobre nuestros sistemas de bandejas portacables. Finalmente, les dejo acá en la presentación todos nuestros canales de contacto, más allá del email o de la página web en sí, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram,
también en nuestro canal de YouTube, donde están volcadas muchísimas capacitaciones y seminarios web de distintos tópicos que tenemos desarrollados. Y quedamos en contacto con ustedes para próximas presentaciones y a la orden como siempre. Amigos instaladores, que tengan una excelente semana y nos seguiremos viendo de manera virtual y presencial en muy poco tiempo. Muchísimas gracias.